Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de la reconvención. Muy bien, entonces, sintetizando los temas que se van a desarrollar respecto a la reconvención: etimología, nociones, la reconvención en el pensamiento, la propuesta del autor, fundamentos, características, contenido y requisitos, autonomía de la reconvención, reconvención y conexidad, reconvención de reconvención, efectos de la reconvención. Muy bien, para poder entender este tema les he preparado un esquema, un gráfico donde vamos a tener en cuenta nociones básicas, fundamentales para poder desarrollar la temática. Muy bien, en ese entender hemos desarrollado un ejemplo clásico para nosotros, que viene a ser aquella relación jurídica que se va a establecer entre Arnold y entre Helga. Arnold ha prestado 20.000 soles a Helga y Helga se ha rehusado a devolverle los 20.000 soles en el plazo pactado, de tal manera que Arnold se ha sentido en la necesidad de acudir y hacer de manifiesto su tutela jurisdiccional efectiva y ha accedido al servicio de administración de justicia brindado por el Poder Judicial. Para ello, ha ejercitado su derecho de acción a través de una demanda en la cual está su pretensión que va a ser el pedido procesal. Concretamente, él está pretendiendo la obligación de dar suma de dinero de 20.000 soles, ¿no es cierto? Muy bien, esa demanda ha sido dirigida contra el órgano jurisdiccional al admitirla emite el auto admisorio en el cual se le corre traslado al demandado, en este caso a Helga, para que pueda contestar la demanda. Esa contestación de la demanda va a materializar el derecho de contradicción, que es un derecho que también le corresponde al demandado, tan igual que el derecho de acción le corresponde a Helga, mejor dicho, a Arnold, el derecho de contradicción le corresponde a Helga. Muy bien. Sin embargo, luego de haber contestado la demanda, en ese mismo escrito de contestación de demanda, si es que así lo ve por conveniente Helga, puede presentar una reconvención. Una reconvención va a cumplir la misma finalidad que una demanda. Es como si fuese la demanda, pero del demandado. Pero para utilizar un lenguaje más apropiado, se debe de entender a la reconvención como aquel instituto jurídico procesal que va a integrar la pretensión de Helga, pretensión que va a ser dirigida también al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional la admita siempre y cuando cumplan las formalidades y requisitos establecidos en la ley para correrle traslado a Arnold. Entonces, en otras palabras, la reconvención viene a ser la demanda de Helga, ¿cierto? Que va a insertarse dentro de la reconvención una pretensión. De tal manera que en este caso, para nuestro ejemplo, podríamos decir de que a su vez que Helga ha contestado la demanda, en el mismo escrito de contestación de demanda está insertando la reconvención, cuya pretensión es la resolución del contrato. Entonces, dense cuenta, el proceso va a sufrir la presencia de otra pretensión más. Por un lado tenemos a la pretensión del demandante
que viene a ser obligación de dar suma de dinero. Y por otro lado tenemos a la pretensión de Helga, que va a ser resolución del contrato. Muy bien, entonces, lógicamente aquí también se va a observar la existencia de que, por un lado, Arnold va a ser demandante y demandado a la vez. Y por el otro lado, Helga va a ser demandado y demandante a la vez, ¿no es cierto? Ello para poder entender los roles que se van a desplegar a lo largo del proceso a partir de la presencia de una reconvención. Muy bien, esto como un ejemplo, esquema que nos va a permitir entender el desarrollo temático posterior. Muy bien, en cuanto a la etimología, la reconvención deriva de la voz latina reconventio, que significa lo siguiente: conventio significa demanda, y el prefijo re implica repetición, de tal manera que sería la demanda del demandado, ¿no es cierto? En cuanto a las nociones, el demandado, al salir en defensa de sus intereses frente a las demandas que contiene la demanda del demandante, aquí sería frente a las pretensiones que contiene la demanda, ejerce su derecho de contradicción. Muy bien, entonces les había comentado de que el demandado tiene el derecho de contradicción, y ese derecho de contradicción se va a plasmar a través de una serie de actitudes por parte del demandado. Una de ellas viene a ser la contestación de la demanda, y la otra viene a ser plantear una reconvención. La reconvención, en otras palabras, vendría a ser la demanda del demandado. Ello para entender, porque utilizar el término de demanda para el demandado simplemente tiene una implicancia pedagógica, porque no es del todo apropiado. Entonces, por el momento vamos a convenir, para que el entendimiento sea fácil, que la reconvención es la demanda del demandado. Por el momento, más adelante vamos a diferenciar, más adelante vamos a darle el peso de uso apropiado al término de reconvención. La reconvención es la interposición por el demandado de una demanda en contra de la persona que se le notifica para que comparezca en juicio. Esta se insta ante el mismo juez y en el mismo proceso en que la demanda del actor se tramita, con el objeto de que sea resuelta en una misma sentencia, la que habrá de contener el pronunciamiento sobre las pretensiones que contiene la demanda y las que contiene la reconvención. Muy bien, entonces, aquí también debemos de comprender de que la reconvención va a ser aquel instituto jurídico procesal que le permite al demandado poder plantear una pretensión dirigida contra el demandante. Helga plantea su reconvención con su pretensión de resolución de contrato, de mutuo o de préstamo de dinero, y la dirige contra Arnold. ¿Cuál es el objeto de esta reconvención? Lógicamente, busca que a través de la pretensión quede sin efecto las cláusulas del contrato. Eso es lo que está buscando Helga, ¿no es cierto? Muy bien, dicha reconvención se interpone en el mismo proceso iniciado por Arnold, a efectos de concretizar el principio de economía procesal. Se aprovecha el desarrollo de un proceso previo, el inicio de un proceso previo, para poder interponer una pretensión por parte del demandado.
Lógicamente, la reconvención tiene que cumplir una serie de requisitos de forma en el sentido de que debe de cumplir los requisitos establecidos también para la demanda. Y también tendrá que observarse si es que la reconvención se ajusta a los criterios de competencia, es decir, podrá ser tramitada por el mismo juez si es que este juez es competente para resolver esa pretensión. Muy bien, de igual manera habrá que tener en cuenta que la reconvención debe de construirse sobre la relación jurídica válida. Es decir, la reconvención buscará concretizar, buscará establecerse a partir de la relación jurídica válida. Es decir, en un inicio hemos hablado de que Arnold y Helga han establecido una relación jurídica material, ¿no es cierto? Entonces, la reconvención tendrá que armonizarse respecto de esa relación jurídica material. Helga no podría interponer la reconvención aprovechando de que existe este proceso iniciado por Arnold para demandarle, digamos, otra obligación de dar suma de dinero respecto de Juan, por decir. La reconvención en ese caso no sería procedente porque no respeta la relación jurídica válida que ya se ha establecido en un primer momento. De tal manera que aquí la reconvención también tendrá que respetar esos criterios de armonía, de legitimidad para obrar y de interés para obrar. A ver. Muy bien. Prosigamos. Muy bien, les hemos traído algunos conceptos realizados por los procesalistas clásicos que establecen lo siguiente. Según Jaime Wapps, la reconvención es la pretensión procesal interpuesta por el demandado. ¿Ya? Aquí sería demandado. Frente al actor. Tengan en cuenta de que en un proceso el actor va a ser aquel que ejercita su derecho de acción. En el ejemplo que tenemos, el actor vendría a ser Arnold, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a ser la reconvención para Jaime Wapps? La reconvención es la pretensión procesal interpuesta por el demandado frente al actor. Es decir, Helga interpone su pretensión a través de la reconvención y la dirige contra el actor, en este caso, contra Arnold. Para Prieto Castro, ¿qué es lo que dice? Es una demanda contraria que formula el demandado contra el demandante, aprovechando la oportunidad del juicio pendiente iniciado por éste. Muy bien, entonces, para Prieto Castro, la reconvención es una demanda del demandado que se va a interponer, ¿no es cierto?, en el mismo proceso que ha iniciado el actor, justamente para aprovechar la existencia de este proceso, para aprovechar la relación jurídica procesal válida, para materializar inclusive el principio de economía procesal. Tenemos a Manresa. Sostiene que es la petición que deduce el demandado en contra del actor en el mismo al contestar la demanda, ejercitando cualquier acción ordinaria que contra éste se cometa,
Muy bien, entonces aquí debemos rescatar lo siguiente, que la reconvención es aquella demanda presentada por el demandado dirigido contra el actor. Reconvención que se debe insertar en el mismo escrito de contestación de demanda. Tener en cuenta ello. Entonces vamos a subrayar esta parte. En ese mismo escrito de contestación de demanda donde el demandado, en este caso Helga, está refutando todos los fundamentos de la demanda interpuesta por Arnold, en ese mismo escrito, luego de haber refutado todos los argumentos de la demanda, en otro cívico se insertará interposición de reconvención. Ya, tener en cuenta, la reconvención se presenta en el mismo escrito para la contestación de demanda. Tenemos a Hugo Alsina. Hugo Alsina, la reconvención es la demanda que introduce el demandado en su contestación y constituye un caso de pluralidad de litis en un proceso entre las mismas partes. Esto resulta interesante, porque en el proceso ya no se va a identificar y se va a desarrollar todo el proceso para atender la pretensión del demandante, sino que se está insertando una pretensión más, de tal manera que Hugo Alsina sostiene que la litis va a sufrir la presencia de dos o más pretensiones. Por tanto, se habla de una pluralidad de litis. Por un lado, vamos a tener a la pretensión del actor, la pretensión de Arnold, que está pidiendo el cumplimiento del contrato a partir de la devolución de los 20.000 soles. Y por el otro lado, Helga está pidiendo la resolución de ese contrato, es decir, que este contrato quede sin efecto. Muy bien, entonces allí observarán que el proceso se vuelve un poco más complejo, ¿no es cierto? Tenemos a Lino Palacio. Nos dice que la reconvención constituye una pretensión planteada por el demandado frente al actor y que, al incorporarse al proceso para la satisfacción de la pretensión originaria, configura un supuesto de acumulación sucesiva por inserción de pretensiones. Muy bien, en un primer momento, el proceso ha insertado a partir de la demanda una sola pretensión, pero en el transcurso de este proceso se está insertando otra pretensión por parte del demandado Helga. Bajo ese tenor, bajo ese enfoque, entonces se observa la acumulación sucesiva de pretensiones. En el desarrollo del proceso se está insertando una nueva pretensión. Por lo tanto, la reconvención va a implicar la acumulación sucesiva de pretensiones. Ya, muy bien. Tenemos a Carlo Carli. La reconvención es la demanda autónoma que el demandado, al contestarla, introduce en el proceso dirigida contra el actor, independientemente de la suerte de pretensión de éste. Muy bien, la reconvención es un instituto jurídico procesal autónomo. Justo una llamada en el peor momento. Vamos a desconectar. Ya, perfil fuera de línea, listo. Muy bien, entonces, la reconvención es un instituto jurídico procesal autónomo que no depende de la pretensión del actor. Se tramita como si fuese otro proceso, pero aprovechando la oportunidad
aprovechando que ya existe un proceso iniciado ante el mismo juez, que va a significar también la presencia de una relación jurídica válida, ya establecida y así identificada por el órgano jurisdiccional. Pero ello no quiere decir que la pretensión del demandado vertida a través de la reconvención sea dependiente de la pretensión del actor. Entonces, es como si fuese otro proceso. La reconvención tranquilamente podría plantearse a través de una demanda en otro proceso, pero para evitar superposición, para evitar contradicciones en cuanto a los fallos, Helga conviene en que puede plantear esa reconvención, ¿no es cierto? Y la va a dirigir, lógicamente, ante el mismo órgano jurisdiccional. Reconvención en la cual se va a insertar una pretensión que se va a dirigir contra el actor a efectos de que se inserte otra pretensión en ese proceso. Esa pretensión tiene naturaleza autónoma, no depende de la pretensión del actor, tiene naturaleza autónoma. Muy bien, prosigamos. Tenemos a Norberto Palacio. Define que la reconvención es la acción del demandado contra su demandante en el mismo proceso. Muy bien. Finalmente, el autor Nerio González Linares concluye que la reconvención es una nueva demanda que está interpuesta por el escrito de contestación a la demanda mediante la cual el demandado toma la posición de demandado-demandante y el actor la de demandante-demandado, ¿no es cierto? Entonces, observamos aquí nuevamente el gráfico. Arnold interpone la demanda ejercitando su derecho de acción. En esa demanda plantea su pretensión, obligación de dar suma de dinero, en mérito a que se ha suscrito un contrato cuyas cláusulas exigen el pago cronogramado de ese dinero, más los intereses, ¿no es cierto? Dicha demanda ha sido admitida por el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional emite el auto admisorio. Se notifica el auto admisorio más una copia de la demanda al demandado Helga. Helga contesta la demanda y en el mismo escrito de contestación de demanda, Helga conviene interponer la reconvención. La reconvención, vuelvo a decir, es como una especie de nueva demanda, una demanda pero interpuesta por el demandado. El término apropiado es reconvención. En esa reconvención, lógicamente, se va a insertar una pretensión. En el caso de Helga va a ser resolución de contrato. Es decir, Helga busca que quede sin efecto el contrato suscrito en un primer momento entre Arnold y Helga. Muy bien, prosigamos. El autor Nerio González Linares propone lo siguiente para entender el instituto jurídico de la reconvención. Y propone lo siguiente, que la reconvención no es acción ni es reconvención. Sería como decir que la demanda es acción y la reconvención es una nueva demanda. Muy bien, acá vamos a aclarar un poco. La reconvención de ninguna manera es acción. La acción es propia del demandante, pero no confundir. La acción se va a materializar a través de la demanda. Y lo mismo sucede en el caso de Helga. La reconvención no es acción. La reconvención es un instituto jurídico procesal que va a materializar el derecho de contradicción de Helga.
Entiéndase que la reconvención es como si fuese una nueva demanda. Una demanda interpuesta, en este caso, por Helga, ¿ya? Pero el término apropiado es reconvención. Que la reconvención no es demanda de demanda, sino es una demanda del demandado. Y se llama reconvención porque es interpuesta en la oportunidad procesal de la contestación a la demanda. Muy bien, en la práctica se utiliza un término que viene a ser la contrademanda, pero el empleo de esta acepción también no es del todo apropiado, y eso también lo vamos a desarrollar más adelante. Aquí lo apropiado, lo técnico jurídico es reconvención, aquel instituto jurídico procesal que se refiere a que el demandado interpone a través de la reconvención una pretensión nueva que la dirige esta vez contra el actor. Muy bien, la reconvención no es contrademanda y tampoco es un medio de defensa. La reconvención no es contrademanda porque cuando se habla de contrademanda se hace referencia a que el demandado contradice la demanda y la reconvención no tiene esa naturaleza. La reconvención busca plantear una nueva pretensión, no busca contradecir la demanda, busca plantear una nueva pretensión. A través de la contestación de demanda tal cual, allí sí tenemos la oportunidad para contradecir la demanda, refutar los argumentos vertidos en la demanda, contestación de demanda. Pero a través de la reconvención lo que hacemos es plantear una nueva pretensión, que la vamos a dirigir contra el actor. Esa nueva pretensión, lógicamente, se va a construir sobre toda una estructura procedimental que lo va a exigir el Código Procesal Civil. Entonces, esta nueva pretensión tendrá que descansar sobre los fundamentos de hecho, sobre los fundamentos de derecho. Por eso se dice que la reconvención es una nueva demanda, no es una contrademanda. ¿Ya? Muy bien. Tampoco es un medio de defensa, porque a través de la reconvención no se busca cuestionar la relación jurídica procesal que ha sido establecida entre Arnold y Helga. No se busca cuestionar la relación jurídica procesal. Lo que busca la reconvención, vuelvo a decir, es plantear una nueva pretensión que va a contener, se va a construir sobre fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, ¿no es cierto? Muy bien. La pretensión no es reconvención, ni esta es pretensión. Estos institutos procesales no tienen equivalencia procesal. Muy bien, también no confundirse. Cuando se habla de reconvención, hablamos de un instituto jurídico procesal que va a permitir integrar una nueva pretensión. Es como la demanda. La demanda también es un instituto jurídico procesal que va a materializar el derecho de acción y que va a integrar una pretensión, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí el escrito de demanda, ¿no es cierto? Es un escrito, es un instituto jurídico material que materializa el derecho de acción, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la reconvención. La reconvención también es un instituto jurídico procesal que va a materializar el derecho de contradicción, en el cual se va a insertar una pretensión. Y esa pretensión viene a ser la petición procesal, aquella petición que se va a realizar dentro de un proceso, de tal manera que no podría confundirse reconvención con pretensión, ¿no es cierto? En el caso de nuestro ejemplo, Arnold ha interpuesto su demanda. El órgano jurisdiccional la ha admitido. Se le ha corrido traslado a Helga. Helga
ha contestado la demanda. Ha contestado la demanda. En ese escrito de contestación de demanda, Helga ha refutado, ha contradecido todos los fundamentos de la demanda, ¿no es cierto? Pero en ese mismo escrito de contestación de demanda, Helga conviene interponer una reconvención. En otro, si digo, pondrá, interpone reconvención. Esa reconvención va a plantear una nueva pretensión. Esa nueva pretensión se va a respaldar en fundamentos de derecho y fundamentos de derecho autónomos a la pretensión originaria, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. La reconvención es autónoma. Mediante ella, el demandado hace valer sus pretensiones como lo hace el demandante con su demanda. La demanda es del actor y la reconvención es la demanda del demandado. Cabe aclarar que la reconvención no es acción, no es pretensión, no es contrademanda. El profesor Chovenda señala que la reconvención es una demanda cualificada por el hecho de haberse presentado en un juicio contra quien le ha demandado, y en el mismo juicio la reconvención es una demanda que se propone mediante un escrito de parte. Muy bien, entonces aquí volvemos a puntualizar, volvemos a recurrir a nuestro ejemplo. Para que quede claro, tenemos aquí el derecho de acción se materializa a través de una demanda que se va a dirigir, una demanda que va a significar convertirse en un instituto jurídico procesal, se va a materializar en un escrito de demanda. Ese escrito de demanda debe de cumplir las formalidades exigidas por el Código Procesal Civil, ¿cierto?, que están establecidas en el 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Pero en esencia la demanda debe de plantear una pretensión, ¿no es cierto? Muy bien, el órgano jurisdiccional admite esa demanda de Arnold, emite el auto admisorio. Ese auto admisorio más la demanda se le corre traslado a Helga, es decir, se le notifica a Helga. Y Helga lo que va a hacer ahora es contestar la demanda. Primeramente contesta la demanda, refuta los argumentos de la demanda, ¿no es cierto? En segundo lugar, Helga ve por conveniente interponer una reconvención. Esta reconvención es una nueva demanda que va a tener una nueva pretensión. Y en el caso de Helga, para nuestro ejemplo, va a ser resolución de contrato. ¿Se dan cuenta? Muy bien, prosigamos. En cuanto a los fundamentos, tenemos lo siguiente. La demanda y la reconvención deben tramitarse en un mismo proceso y resolverse en una sentencia única, evitándose así el dispendio de la actividad y de gasto que provocaría la sustanciación separada de los respectivos procesos. Muy bien, entonces volvamos nuevamente a nuestro esquema. Tranquilamente, Helga ha podido iniciar otro proceso donde asuma el papel de demandante, pero ello implicaría pérdida de esfuerzo, dinero, pérdida de tiempo, de tal manera que a partir de un criterio de economía procesal, la reconvención va a permitir de que Helga plantee una pretensión, aprovechando que hay un mismo proceso entre las mismas partes, aprovechando que hay un órgano jurisdiccional competente para tramitar esa reconvención.
de tal manera que a partir de este instituto jurídico procesal que viene a ser la reconvención, se va a materializar, se va a concretizar el principio de economía procesal. ¿Por qué? Porque tranquilamente Helga hubiese iniciado otro proceso civil, otro proceso de resolución de contrato, donde asuma el papel de demandante. Demanda que la va a interponer ante el órgano jurisdiccional cuya pretensión es resolución de contrato, donde se establezca una relación jurídica procesal entre Helga y Arnold, ¿no? Lo cual de alguna manera resultaría un poco más complicado duplicar los esfuerzos. Entonces, para evitar esa situación, para materializar el principio de economía procesal, la reconvención va a significar aprovechar que existe un proceso judicial para poder plantear una nueva pretensión, siempre y cuando ésta cumpla las formalidades que exige la ley, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Hugo Alsina expresa lo siguiente: se satisface con ello un principio de economía procesal, evitando la duplicidad de litigios, imposibilitando que se dicten decisiones judiciales contradictorias. Muy bien, entonces, el Instituto Jurídico Procesal de la Reconvención también posibilita de que se materialice la economía procesal, ¿no es cierto? Pero también va a permitir que se materialice la uniformidad de criterios. Imagínense si Helga plantease su pretensión de resolución de contrato a través de otro proceso judicial, tramitado ante otro órgano jurisdiccional. Se correría el riesgo de que exista contradicción de fallos. Por ejemplo, en el proceso A, donde Arnold es el demandante, Arnold obtiene una sentencia que declara fundada su pretensión de obligación de dar suma de dinero. En consecuencia, se obliga a que Helga pague los 20.000 soles. Sin embargo, tenemos el proceso B, iniciado por Helga. Y Helga, en este caso, va a asumir el rol de demandante y su pretensión es la de resolución de contrato. ¿Ya? Imagínense que obtenga una sentencia que declara fundada su pretensión. En consecuencia, se resuelve ese contrato, es decir, este queda sin efecto. De tal manera que aquí tendríamos dos fallos, dos sentencias contradictorias. En el proceso A tenemos una sentencia que le reconoce la pretensión a Arnold, y en el proceso B tenemos una sentencia que le reconoce, declara fundada la pretensión de Helga, de tal manera que allí habría contradicción de fallos, lo cual genera ya una serie de problemas, sobre todo en el sistema de administración de justicia. Entonces, para evitar este escenario contradictorio, lógicamente, se tiene el Instituto Jurídico Procesal de la Reconvención, que permite aprovechar el escenario ya iniciado por parte de Arnold para materializar, para interponer una nueva pretensión a través de la reconvención que genere economía procesal y también que permita evitar la contradicción de fallos. Que el mismo juez que esté tramitando la pretensión de obligación de dar suma de dinero sea el mismo juez que tramite la pretensión de resolución de contrato, a efectos de evitar fallos contradictorios. Entonces, ambas pretensiones tendrán que resolverse en una sentencia única, justamente para materializar la economía procesal, justamente para evitar contradicciones. Muy bien.
Entonces, muchos autores sostienen que la reconvención es un instituto jurídico procesal que va a permitir obtener economía procesal. Economía procesal que va a implicar lo siguiente: hay una economía de dinero, ¿no? El hecho de tramitar una reconvención que va a contener una pretensión evita de que se interponga una nueva demanda, se inicie un nuevo proceso, y ello en términos de dinero, lógicamente, implicaría también un ahorro, ¿no es cierto? Aprovechemos el proceso ya iniciado para poder interponer una reconvención, ¿no? Lo cual va a significar el ahorro de dinero. También va a haber un ahorro de tiempo. El hecho de iniciar un nuevo proceso en el que Helga sea demandante y pretenda la resolución de contrato va a generar también pérdida de tiempo, porque hay que iniciar una fase preliminar, una fase conciliatoria. Si es que esta fracasa, recién se tiene la necesidad para poder iniciar el proceso civil. Se interpone la demanda, hay que esperar el tiempo prudencial mientras que el órgano jurisdiccional califique la demanda y emite el auto admisorio. Entonces allí, lógicamente, hay pérdida de tiempo y también de dinero. Por lo tanto, la reconvención aprovecha el escenario ya iniciado para poder plantear una nueva pretensión. En cuanto al ahorro de esfuerzo, este también es evidente, ¿cierto? De tal manera que aquí el criterio de economía procesal va a permitir advertir que se va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Así se evita la multiplicidad de procesos y resoluciones o sentencias contradictorias. De tal manera, chicos, que ante un escenario real de carga procesal, de mucho trabajo por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que menos se espera es de que se multipliquen los procesos judiciales, porque eso multiplica más la carga procesal, multiplica más el esfuerzo, la pérdida de tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Es complicado para todos los agentes del sistema de administración de justicia, de tal manera que la reconvención se convierte en un instituto jurídico procesal que busca viabilizar la economía procesal, busca evitar la duplicidad, la multiplicación de procesos, ¿no? Porque Helga va a aprovechar ya el proceso ya iniciado para interponer su pretensión, a efectos de aprovechar ese escenario procesal, a efectos de evitar multiplicación de procesos, a efectos de que Helga interponga una demanda en otro proceso, a efectos de evitar todo ello que devendría justamente en mayor carga procesal, ¿no es cierto? Muy bien. Y también, lógicamente, para evitar sentencias contradictorias. En cuanto a las características, tenemos las siguientes. Este instituto jurídico procesal se va a caracterizar por lo siguiente: constituye una nueva demanda que contiene pretensiones conexas con la relación jurídica invocada en la demanda. En otras palabras, la reconvención es una nueva demanda, ¿no es cierto? Pero esto a efectos de entender, ¿no es cierto?, la esencia del concepto de reconvención. En la práctica siempre se debe de utilizar la reconvención, ¿no es cierto? Esta debe de suplir aquellos empleos mal usados, por decir, contrademanda o demanda del demandado, solamente tienen implicancia pedagógica para la comprensión. Lo que debe de usarse es reconvención. Y al hablarse de reconvención, automáticamente ustedes ya deben de entender que se trata de aquel instituto jurídico procesal que
va a materializar el derecho de contradicción del demandado, a través del cual se va a plantear una nueva pretensión. Es como si fuese una nueva demanda, ¿no es cierto? Pero esto solamente, entre comillas, para entender la naturaleza de la reconvención. Muy bien, constituye una nueva demanda que contiene pretensiones conexas con la relación jurídica invocada en la demanda. ¿Qué quiere decir? Contiene pretensiones conexas. Muy bien, vamos a ir nuevamente a nuestro gráfico. En nuestro gráfico hemos establecido que existe una relación jurídica material, ¿no es cierto? Esa relación jurídica material se construye entre Arnold y Helga a mérito de la suscripción de un contrato de préstamo de dinero, ¿no es cierto? Entonces, Helga tenía la necesidad de un capital para abrir su negocio y Arnold justamente tenía toda la voluntad para prestar ese dinero, pero bajo las condiciones de pago de intereses, de que se le pague los 20.000 en un cronograma aprobado, ¿no es cierto? Así que este concierto de voluntades entre Arnold y Helga lógicamente se materializa a través de un contrato de mutuo, un contrato de préstamo de dinero. Allí observamos una relación jurídica material, una relación jurídica sustantiva. Entonces, la reconvención que va a insertar una nueva pretensión en el proceso debe de guardar conexidad, debe de ser armónica con esta relación jurídica material, ¿no es cierto? Debe de guardar esa armonía para que pueda admitirse dentro del proceso. De lo contrario, si es que no se observa esa legitimidad para obrar, el juez podría rechazar la reconvención. Por lo tanto, la reconvención debe de cumplir también requisitos. Y uno de ellos viene a ser el requisito de conexidad, que la reconvención que plantea una nueva pretensión se construya sobre la relación jurídica material que ha sido ya establecida como válida dentro del proceso. De ninguna manera Helga podría aprovechar ese proceso para interponer una reconvención con la pretensión de obligación de dar suma de dinero respecto de Juan, por decir, respecto de Roberto. Ellos no forman parte de la relación jurídica material. En esta relación jurídica material solamente interviene Arnold y Helga. Por lo tanto, la reconvención que inserta una nueva pretensión tendrá que construirse sobre esta relación jurídica establecida entre Arnold y Helga, exclusivamente. No hay otra forma, no hay otra figura. Cualquier otra situación ajena a esa relación jurídica procesal tendrá que tramitarse ante otro proceso judicial. Entonces les decía, si por ejemplo Helga, aparte de tener esa deuda respecto de Arnold, Helga también prestó un dinero a Roberto, ¿no es cierto? Y Roberto le hizo lo mismo a Helga. Le debe 20.000 soles también a Helga. Entonces, Helga no podría aprovechar el proceso iniciado por Arnold para introducir una pretensión dirigida contra Roberto, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con la relación jurídica procesal de Arnold y de Helga. Muy bien, prosigamos. Por eso, siempre la reconvención para plantearse debe de tener conexidad con la relación jurídica válida. Muy bien, prosigamos.
no afecta a la competencia del juez ni la vía procedimental original. La reconvención debe de cumplir este requisito de que la pretensión sea de competencia del juez y que la reconvención que inserta una nueva pretensión se tramite ante la misma vía procedimental. Es decir, la pretensión que inserta Helga deberá de respetar la competencia que tiene el juez. Por competencia, ¿qué vamos a entender? Aquel conjunto de aptitudes que la ley le otorga al juez para que éste pueda tramitar determinados procesos. Entonces, bajo ese enfoque tenemos una jerarquía de jueces y órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, tenemos los jueces de paz letrado que se encargan de tramitar procesos con cuantías menores, procesos no contenciosos. Luego tenemos al juzgado especializado en lo civil, que se va a encargar de tramitar procesos con cuantías un poco mayores, y así sucesivamente. Entonces hay una gradación, hay una jerarquía de órganos jurisdiccionales. En todo caso, la reconvención de Helga tendrá que ajustarse a las competencias que tiene ese juez. Muy bien. La interposición de la reconvención va a provocar una acumulación objetiva de pretensiones. ¿Cómo se entiende ello? En un primer momento tenemos una pretensión originaria, que viene a ser la pretensión de arma, obligación de dar suma de dinero. Pero a partir de la interposición de la reconvención por parte de Helga, se va a insertar una nueva pretensión. Es decir, ese proceso va a tener una pretensión originaria, obligación de dar suma de dinero, y va a tener una pretensión sucesiva, que va a ser la resolución de contrato. De tal manera que aquí observamos dos pretensiones autónomas. Por lo tanto, se habla de acumulación objetiva de pretensiones. Muy bien, ahí acumulación objetiva de pretensiones cuando hay más de una pretensión tramitándose en ese proceso. En el proceso en el que se ha reconvenido existe una mutua petición por las reclamaciones del actor y el demandado. Es decir, aquí también se va a diversificar las reclamaciones, no solamente se convierte en una sola. Quizás en un primer momento la demanda de Arnold implicaba una sola pretensión, un solo reclamo por parte de Arnold, pero la interposición de la reconvención implica la presencia de una nueva pretensión y por lo tanto una nueva reclamación, de tal manera que aquí se va a observar un conjunto de reclamaciones. Muy bien, lógicamente se van a plasmar en la pretensión de cada uno de los sujetos del proceso. Por un lado tenemos a Arnold, que tiene su pretensión de obligación de dar suma de dinero. Tenemos la reclamación de Arnold. Por otro lado tenemos la reconvención de Helga, que está planteando a través de su pretensión la resolución del contrato, que implica una nueva reclamación, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el proceso que se ha reconvenido existe una mutua petición. Ambas partes están ejercitando sus derechos correspondientes. Arnold está ejercitando su derecho de acción, Helga está ejercitando su derecho de contradicción. A partir de estos derechos ejercitados, lógicamente están plasmando nuevas, están planteando pretensiones. Cada una de ellas
se identifica como un sujeto del proceso. La pretensión del actor es a Arnold como demandante. La pretensión del demandado es a Helga a través de la reconvención. Muy bien, prosigamos. Contenido y requisitos. De acuerdo con el párrafo inicial del artículo 445 del Código Procesal Civil, la reconvención debe contener los requisitos enunciados por la ley, los mismos que se establecen para la demanda. La reconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la demanda. La reconvención se presenta en la forma y con los requisitos que se han exigido también para la demanda, en lo que corresponda, dispositivo que debe guardar armonía con los artículos 424 y 425 del mismo código. En consecuencia, el reconvincente, además de observar los requisitos de rigor, debe exponer con claridad los requisitos de la demanda contenidos en los incisos, en todos los incisos del artículo 424. Muy bien, entonces vamos a dar lectura a dicho artículo 445. ¿Qué es lo que establece? Aquí tengo el artículo 445 del Código Procesal Civil. Bueno, a ver, aquí. Aquí se observa, ¿cierto? Les recomiendo que se compren este código. Este código tiene concordancia, está sumillado y encima inserta los criterios de la jurisprudencia. Y es un código bastante práctico, este Código Civil de Jurista Editores. Muy bien, entonces, dicho sea de paso, ustedes ya iniciándose en el tema procesal, debieron haberse comprado el Código Procesal Civil. En todo caso, aquellos que no lo hicieron todavía, les recomiendo que lo hagan cuanto antes, para entender la naturaleza del Código Procesal Civil, tanto más que estamos siempre invocando artículos de este cuerpo normativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes ya deben de adquirirse el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? También podría ser factible que lo descarguen del internet, pero a efectos de que ya vayan construyendo su biblioteca personal, siempre es bueno tener un código, un libro real, ¿cierto? Físico. Muy bien, entonces vamos a dar lectura al artículo 445. ¿Qué establece este artículo? Dice lo siguiente: la reconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la demanda, en la forma y con los requisitos previstos para esta, en lo que corresponda. La reconvención es admisible si no se afecta la competencia ni la vía procedimental originales. La reconvención es procedente si la pretensión contenida en ella fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. En caso contrario, se declara improcedente. Se está hablando de la reconvención. El traslado de la reconvención se confiere por el plazo y en la forma establecidos para la demanda, debiendo ambas tramitarse conjuntamente y resolverse en la sentencia. En caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable, el juez, para admitirla, deberá verificar la asistencia del demandado a la audiencia de conciliación y que conste la descripción
de la o las controversias planteadas por esta en el acta de conciliación extrajudicial. Muy bien, entonces tenemos el artículo 445, que fundamentalmente establece que la reconvención debe de cumplir también con requisitos de forma. Requisitos de forma que no son más que cumplir los mismos que se han establecido para la demanda, establecidos en el 424, 425 también del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Por otro lado, también el artículo 445 establece que la reconvención va a declararse procedente si ésta guarda conexidad con la relación jurídica que ha sido declarada válida por el órgano jurisdiccional. No podría permitirse una reconvención que no tenga nada que ver con esa relación jurídica, ¿no es cierto? Helga no podría plantear una reconvención contra Juan. Juan no forma parte de la relación jurídica que ya ha sido declarada por válida por el órgano jurisdiccional. Relación entre Arnold y Helga. De igual manera, la reconvención tendrá que cumplir los criterios de competencia y de vía procedimental, de tal manera que para poder admitirse esa reconvención, Helga tendrá que tener en cuenta si el juez es competente para tramitar esa nueva pretensión. Muy bien, entonces son los requisitos que debe de establecerse para que la reconvención sea declarada procedente. Muy bien, prosigamos. Seguimos con los requisitos, ¿no es cierto? Para que la reconvención sea admisible, se exige que cumpla con ciertos requisitos como son: el legitimado activo para reconvenir solo es el demandado. Es inadmisible reconvenir por tercero o extraño al proceso. Entonces, el único facultado para interponer la reconvención es Helga. No podría venir Juan y presentar una reconvención. Eso no podría darse. El mismo que ha sido emplazado en ese proceso como demandado es el mismo, el único y exclusivo para interponer una reconvención. La oportunidad procesal es únicamente en el escrito de contestación de demanda. Muy bien, esto vamos a resaltar. Dentro del plazo establecido por la ley procesal para cada clase de procesos y en los cuales sea admisible reconvenir. Muy bien. No todos los procesos, lógicamente, habilitan la interposición de reconvención. Por ejemplo, tenemos el proceso contencioso administrativo. En ese proceso no es procedente la reconvención. De igual manera tenemos el proceso laboral. También no es procedente la reconvención. Entonces, tener en cuenta ello también, ¿no es cierto? Hay que siempre revisar el cuerpo normativo para poder observar la habilitación de la reconvención. Pero en el Código Procesal Civil sí se admite la reconvención. Muy bien, en todo caso, tener en cuenta ello. ¿Cuál es la oportunidad procesal? La oportunidad procesal para interponer una reconvención es aprovechar el escrito de contestación de demanda. Muy bien, entonces, tenemos el escrito de contestación de demanda, ¿no es cierto? Aquí voy a poner 1, contestación de demanda. En ese escrito, ¿no es cierto? Aquí está, no se ve. Bueno, imagínense en todo caso. Y aquí tenemos el escrito de contestación de demanda.
En ese escrito de contestación de demanda, el pedido principal es contestación de demanda. Estamos refutando, contradiciendo todos los argumentos de la demanda. ¿Ya? Como segundo punto, como otro sí digo, interponemos reconvención. Esa reconvención va a insertar una nueva pretensión. Esa nueva pretensión tendrá que fundamentarse, ¿no es cierto? Y cumplir todos los requisitos del 424, 425 del Código Procesal Civil. De tal manera que la reconvención tendrá que presentarse a través del escrito de contestación de demanda. Muy bien, prosigamos. La reconvención se interpone en el mismo escrito en que se contesta la demanda en la forma y los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda. Muy bien. Prosigamos. La reconvención debe corresponder a la competencia del juez que conoce de la demanda. La vía procesal debe ser la que corresponda a la sustanciación de la demanda del actor. La reconvención, como señala su etimología, constituye una verdadera demanda que debe tramitarse conjuntamente con la demanda principal y será decidida con esta en la sentencia definitiva. Entre la demanda y la reconvención debe de existir conexidad o las mismas deriven de la relación jurídica, de lo contrario será declarada improcedente. Es inadmisible la reconvención de reconvención. Muy bien, entonces aquí vamos a detenernos un poquito. No podría plantearse una reconvención de la reconvención. ¿Cómo sería esto? Arnold interpone la demanda, ¿no es cierto? Helga interpone su reconvención. El juez admite la reconvención de Helga y le corre traslado a Arnold para que conteste la reconvención. Y Arnold no podría aprovechar esa situación para insertar en su escrito de contestación de la reconvención, presentar una reconvención de la reconvención. Si eso fuese así, imagínense, esto no sería de nunca acabar. Estaríamos en una especie de mesa de ping-pong, ¿no? Donde uno reconviene, el otro reconviene, luego el otro presenta una reconvención de la reconvención de la reconvención, luego el otro presenta de la misma manera otra reconvención multiplicada. Finalmente allí no habría forma de acabar nunca ese proceso. De tal manera que solamente la reconvención es exclusiva por parte del demandado y allí queda. No es posible una reconvención de la reconvención interpuesta por Arnold. Eso ya no. Allí queda. Justamente para evitar volverlo más complejo el proceso, para evitar de que esto se desarrolle hasta lo infinito. Sería de nunca acabar, ¿no es cierto? Muy bien. La reconvención solo puede interponerse válidamente contra el actor. Resulta inadmisible introducir a terceros extraños a la litis por la vía de la reconvención. El reconvenido tiene el estatus procesal de demandado. ¿Ya? ¿Cómo se entiende ello? Bueno, esto lo hemos explicado, pero otra vez vamos a volver a enfatizar. La reconvención, ¿no es cierto?, va a materializar el derecho de contradicción y va a insertar una nueva pretensión que se va a dirigir contra el actor Arnold, ¿no es cierto? De tal manera que esto es bien especial. Arnold en un primer momento asume el rol de demandante, ¿no es cierto? Pero en un segundo momento va a asumir el rol de demandado, entre comillas, ¿no es cierto?, para entender el ejemplo. Entonces sería un demandante demandado.
Y en el caso de Helga, en un primer momento, este ha asumido el rol de demandado y a partir de la interposición de la reconvención va a asumir, vuelvo a decir entre comillas para entender el ejemplo, el rol de demandante. Entonces sería un demandado demandante. De tal manera que ustedes identifiquen este juego de roles para poder entender la naturaleza de los institutos. Entonces es posible que en un proceso el demandado que ha sido demandado asuma el papel de demandante, pero desde la posición de interponer una reconvención, ¿no es cierto? Entonces sería el demandado demandante. En el caso de Arnold sería el demandante demandado. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el otro tema, autonomía de la reconvención. El autor con el que venimos trabajando, el doctor Nerio González Linares, va a enfatizar en que la reconvención es un instituto jurídico procesal autónomo que no depende de la pretensión del demandante, que tiene su propia naturaleza, siempre y cuando guarde los criterios de conexión con la relación jurídica establecida como válida, siempre y cuando guarde y cumpla con el requisito de competencia y vía procedimental, ¿no es cierto? Pero al margen de ello, la reconvención es un instituto jurídico procesal autónomo, en mérito a lo siguiente: no es un medio de defensa. La naturaleza de la reconvención es la de ser la demanda del demandado, y toma esa denominación por estar interpuesta al contestar la demanda. En consecuencia, es medio de ataque que contiene pretensiones dirigidas. Aquí vamos a resaltar, es medio de ataque que contiene pretensiones dirigidas en contra del demandante, que circunstancialmente se sustanciará en el mismo proceso, pero que nada impide, como ya lo dijimos, sea en un proceso independiente. Entonces, la reconvención es autónoma, ¿por qué? Porque no depende de la pretensión. Un medio de defensa, por ejemplo, una excepción, busca atacar la pretensión del demandante, cuestionar la relación jurídica procesal, las condiciones de la acción respecto de esa pretensión planteada en la demanda, pero la reconvención no tiene esa naturaleza, por lo tanto no es un medio de defensa, la reconvención es un medio de ataque, por lo tanto es autónoma, es un medio de ataque porque se va a insertar una nueva pretensión con fundamentos propios de hecho y de derecho, por lo tanto es autónoma. Muy bien, el hecho de que exista la vinculación, sea mediata o inmediata, que pueda tener la pretensión del reconviniente con la pretensión del demandante, no le hace perder su autonomía. La reconvención es un instituto jurídico procesal que busca materializar el principio de economía procesal, busca evitar duplicidad de procesos, multiplicación de procesos, busca evitar sentencias contradictorias, de tal manera que esta situación no hace de que la reconvención dependa de la pretensión o de la demanda del actor, no debe de entenderse en ese sentido. Por el contrario, enfatizarse en forma contundente que la reconvención es un instituto jurídico procesal autónomo, inserta una nueva pretensión que se construye sobre fundamentos de hecho y de derecho propios de esa nueva pretensión. Por lo tanto, es autónoma. Prosigamos. La reconvención se conceptúa como una nueva demanda. Es una institución procesal autónoma
que no puede acabar por el desistimiento de la demanda del actor. Y esto es muy importante. En el transcurso del proceso, siguiendo nuestro ejemplo de Arnold y Helga, resulta que antes de emitirse sentencia, Arnold desiste, es decir, ya no quiere continuar con su pretensión. Se desiste, interpone un escrito, me desisto de la pretensión. Ese desistimiento de la pretensión no significa desistimiento del proceso. El proceso va a seguir adelante porque se está tramitando la pretensión de Helga. Por lo tanto, la reconvención es autónoma. Fíjense, la reconvención que inserta una nueva pretensión no depende de la demanda de Arnold. Arnold ha desistido de su pretensión, ya no quiere continuar con el proceso, pero ello no implica que se abandone el proceso, que el proceso deje de desarrollarse. El proceso va a seguir adelante porque de por medio está la pretensión de Helga, que tendrá que continuar. Aún así se allana. Si Arnold se allana, a ver, vamos a poner lo siguiente. Arnold presenta la obligación de dar suma de dinero en su pretensión, ¿no es cierto? Helga, en su contestación de demanda, se allana. Me allano a los argumentos vertidos en la demanda, pero también podría aprovechar la oportunidad e interponer una reconvención. Y más o menos, ¿cuál sería la pretensión? Ya no podría poner resolución de contrato, porque sería contradictorio a lo primero, ¿no es cierto? Se está allanando la demanda, así que vamos a buscar una pretensión que sea conexa, que sea armónica, que sea coherente al escenario que se ha planteado. Entonces, Helga podría plantear cumplimiento del contrato en sus cláusulas. Resulta de que en las cláusulas del contrato se ha establecido de que Arnold entregue un recibo por cada depósito que ha hecho Helga. Y Helga, la primera oportunidad ha hecho el depósito de 2.000 soles, pero Arnold no le ha entregado recibo alguno. Entonces, a partir de esa falta de entrega de recibo, Helga se ha visto insegura y ha decidido no pagar nada, porque no le entregaron recibo. Entonces, es un nuevo escenario, ¿no es cierto?, para tratar de entender el nuevo planteamiento. Entonces, lo que Helga hace es, primero, se allana a la demanda. Reconoce, efectivamente, sola no he pagado una primera cuota y las demás no las he pagado, así que me allano a la demanda. Sin embargo, planteo una reconvención en el sentido de cumplimiento de cláusula del contrato en cuanto a la entrega de recibos por la entrega de los depósitos. De tal manera que podría darse ese escenario. Muy bien, prosigamos. La reconvención es autónoma frente a la demanda principal. Si ésta resulta inexistente, no puede afectar a la reconvención, ¿no es cierto? No puede afectar a la reconvención. Entonces, listo. La reconvención debe significar la afirmación de un derecho sin condicionamientos y sobre la cual habrá de recaer sentencia definitiva culminado el proceso. La autonomía de la reconvención como institución procesal no puede ser desconocida por mucho que sea tramitada junto con la demanda principal,
no depende ni tienen que seguir necesariamente la suerte de ésta. Es decir, son dos institutos jurídicos procesales. Por un lado tenemos a la demanda del actor que ha insertado la pretensión de obligación de dar suma de dinero. Por el otro lado tenemos a la reconvención que ha insertado la resolución de contrato interpuesta por Helga. Entonces, aquí cada una de esas pretensiones tendrá que tramitarse con autonomía. Ninguna de ellas depende de la otra, ¿no es cierto? Si se declara infundada la pretensión de Arnold, podría declararse también infundada la pretensión de Helga, de acuerdo al desarrollo del proceso, al esclarecimiento de los hechos. O podría también suscitarse este escenario: se declara fundada la pretensión de Arnold y también se declara fundada la pretensión de Helga. De tal manera que aquí se observa una autonomía que lógicamente va a evidenciar que cada pretensión se desarrolla en forma autónoma, ¿no es cierto? Muy bien. Por ello, la reconvención debe de contener expresados los elementos referidos a la persona o sujetos de la relación, al objeto o pretensión seguida y a la causa jurídica de la petición. Es importante que la reconvención cumpla los requisitos establecidos por la ley 424, 425. Allí estos dispositivos exigen que se interponga un petitorio claro, concreto, preciso, que se establezca inclusive la fundamentación de derecho, de tal manera que para poder darle trámite debido a esa reconvención que inserta una nueva pretensión, tendrá que cumplirse los requisitos del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Esto es importante. Reconvención y conexidad. Muy bien, esto también lo hemos detallado anteriormente, pero vamos a puntualizar. Reconvención y conexidad. En el rubro de los requisitos aludimos a la conexidad que debe existir entre la demanda y la reconvención como una exigencia del artículo 445 acápite 3 del Código Procesal Civil, que expresa: la reconvención es procedente si la pretensión en ella contenida fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. En caso contrario, se declara improcedente. Es necesario que la reconvención derive de la misma relación jurídica o conexa con la pretensión originaria. Entonces, hay una relación jurídica que ha sido establecida como válida por el órgano jurisdiccional entre Arnold y Helga. Esta relación jurídica procesal nace de la relación jurídica material entre Arnold y Helga, de tal manera que la reconvención, al insertar una nueva pretensión, tendrá que armonizarse con esta relación jurídica que ya ha sido declarada como válida por parte del órgano jurisdiccional. No podría interponerse una reconvención contra Roberto, contra Carlos, contra Marta, no podría darse, ¿cierto? Muy bien, prosigamos. Si la pretensión que contiene la demanda y la que sustenta la reconvención se derivan de la misma relación jurídica y están vinculadas al punto de que no podrán ser sentenciadas independientemente y sin que haya discusión sobre la competencia del juez, de este modo sí concurre el requisito al que alude el dispositivo señalado. Debe admitirse la reconvención interpuesta. Esa conexidad se va a plasmar en una conexidad personal. ¿Qué significa ello? La exigencia de que la reconvención guarde con la pretensión originaria una conexidad personal
surge de la ley, artículo 445, Código Procesal Civil, porque la reconvención solo es facultad del demandado contra el demandante. Insertando, aquí vamos a corregir, insertando otro conflicto de intereses en el proceso. La finalidad de la reconvención es facilitar la sustanciación conjunta de una pluralidad de demandas con pluralidad de pretensiones entre las mismas partes, para ser resueltas en una misma sentencia. Conexidad personal. La reconvención se tramita, ¿no es cierto?, en el mismo proceso. Dicha reconvención inserta una nueva pretensión que se va a dirigir contra el demandante que debe de ser el mismo que ha interpuesto la demanda. Entonces debe de haber una vinculación de personalidades, debe de ajustarse la reconvención a esa relación jurídica procesal válida. Si Arnold es el demandante, muy bien, Helga interpondrá su reconvención contra Arnold. No podría interponerla contra Roberto, contra Carlos, contra Marta, etcétera, etcétera. Conexidad material. Las pretensiones de fondo debatidas o los objetos de las pretensiones debatidas contenidas en la demanda como en la reconvención configuran el punto más delicado y que se hace complejo. El artículo 445, acápite 3 del Código Procesal Civil Peruano expresa: la reconvención es procedente si la pretensión en ella contenida fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. Muy bien, tenemos una conexidad material. La reconvención tiene que guardar armonía con la relación jurídica material que ha sido declarada válida por el órgano jurisdiccional. Volvemos a enfatizar, Helga no podría reconvenir frente a Roberto, frente a Carlos, frente a Marta, etcétera, etcétera. Tendrá que reconvenir contra Arnold, porque Arnold, en primer lugar, forma parte de la relación jurídica material que ha sido declarada como válida dentro del proceso. Conexidad formal. La reconvención es admisible siempre que ella sea susceptible de tramitarse por los mismos trámites de la demanda principal, exigencia que responde a razones lógicas de orden procesal. En consecuencia, constituye un requisito de la reconvención que debe ser sustanciada por los mismos trámites que señala la ley procesal para el proceso al que esté sometida la demanda del actor. Muy bien, para declararse procedente la reconvención se tendrá que advertir la competencia y la misma vía procedimental. Muy bien, ya para terminar, la reconvención de la reconvención no existe, ¿no es cierto? El demandante reconvenido no puede a su vez interponer reconvención al demandado. No se pueden acumular una reconvención sobre otra reconvención, por muy autónomas que sea, porque si fuese así, importaría consagrar su procedencia hasta lo infinito. Es decir, que el actor reconvenido no tiene facultad, a su vez, de reconvenir. Si ocurriera, el proceso podría dilatarse indefinidamente. Efectos de la reconvención. La ampliación del objeto del proceso. La reconvención incorpora al objeto del proceso propuesto por el actor un objeto nuevo e independiente que produce los mismos efectos que la demanda. Esto quiere decir que la interposición de una nueva demanda, reconvención como tal, tiene los mismos efectos que la demanda principal. Muy bien. Prórroga de competencia. La reconvención prorroga la competencia territorial del juez que conoce la demanda principal, quien por el fórum reconventionis es competente también para conocer la reconvención.
Ya terminamos la legitimación de las partes. Las partes adquieren un nuevo estatus procesal. El demandante se convierte en demandado y el demandado en demandante. Actos unilaterales. El desistimiento de la pretensión no concluye con el proceso, pues sabemos que la reconvención es una institución autónoma que no puede ser afectada ni suspendida por el desistimiento de la demanda principal con las pretensiones que contiene, ¿no es cierto? Como lo hemos expresado. Actos bilaterales. La transacción judicial o extrajudicial o la conciliación llevada a cabo sobre las pretensiones que contiene la demanda del actor no afectan a la reconvención, ¿no es cierto? Entonces, allí se enfatiza que la reconvención es autónoma. Abandono de instancia. La instancia es indivisible. El abandono o la caducidad de la instancia también se hace extensivo a la reconvención. Sentencia única. El juez deberá resolver en una sola sentencia las pretensiones que contiene la demanda principal y la reconvención. Costo del proceso. Los costos y las costas del proceso deberán ser aplicados al demandado vencido en la demanda o en la reconvención. Muy bien, chicos, hemos terminado. Muchas gracias por su atención.